Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Escrito en una tabla de piedra fue la ley de Dios. Por la dureza de aquellos corazones, pero por gracia hoy se ha revelado a mí, escribiendo su ley y poniendo su espíritu dentro de mi corazón. Yo te amo, Jesús, la esperanza de gloria, nuestro Rey y Señor, la esperanza de gloria, un nuevo pacto de amor, la esperanza de gloria. Yo te amo, Jesús, la esperanza de gloria. Siento en mis venas que fluye la sangre que él virtió, y en la cruz fue suficiente el precio que él pagó. No hay salvación ni más redención de la que Cristo dio. Acepta el sacrificio y llenará tu corazón. Yo te amo, Jesús, la esperanza de gloria, nuestro Rey y Señor, la esperanza de gloria, un nuevo pacto de amor, la esperanza de gloria. Yo te amo, Jesús, mi esperanza de gloria. Es la esperanza viva, es la palabra de Dios, libera al cautivo en el día de aflicción, transforma al perdido, da vida al pecador. Te invito hoy, mi amigo, a aceptar tu Salvador. Yo te amo, Jesús, la esperanza de gloria, nuestro Rey
Y nuevamente tras esta pausa musical ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios en la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros nos son de tanta ayuda en el día de hoy. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas, capítulo 3 y versículo 16, de donde nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hallamos en este versículo 16 la aplicación del ejemplo. Y vemos en primer lugar que así pues Dios estuvo y ratificó o confirmó su pacto con Abraham, y no solamente con él, sino también con su simiente. Pero no dijo simientes, para hablar de todos los descendientes físicos de Abraham, sino a Abraham y su simiente espiritual, es decir, la cabeza de la cual es Cristo. Por tanto, la conclusión lógica es que las promesas hechas a Abraham no fueron cumplidas hasta llegar a Cristo Jesús, como nos dice Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y también este mismo capítulo 3, pero el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es cierto que la palabra simiente es un sustantivo colectivo y puede ser también plural, pero también puede ser singular, y los oponentes de Pablo no lo hubieran esto negado, y por eso no negarían que las palabras podrían aplicarse también a Cristo Jesús. Por tanto, este contexto es otro de los que prueban la inspiración verbal. Muchos creen que el Espíritu Santo solamente reveló pensamientos a los escritores y nada más, y que ellos en sus propias palabras expresaron esos pensamientos. Pero aquí vemos un argumento basado no solamente en una sola palabra, sino en el número de una sola palabra. Dice en Mateo 22 y versículo 32: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos aquí que el argumento del Señor Jesús se basa en el tiempo del verbo, y por tanto la inspiración es verbal. Continúo ahora con el versículo 17 de Gálatas capítulo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Hallamos en este versículo 17 la permanencia del pacto. Y vemos aquí al apóstol Pablo, con el cariño de un pastor y con la comunión de un hermano, como llama a sus lectores, pero con la autoridad de un apóstol también. Sigue desarrollando el argumento con un firme «esto pues digo». Es como si dijese «esto es lo que quiero decir». Se trata pues de una expresión que invita a prestar atención a lo que viene seguidamente. En síntesis, lo que Pablo va a establecer es que como que es imposible alterar un pacto establecido o un testamento otorgado, de igual manera es imposible anular o cambiar la promesa que Dios ha dado precisamente a Abraham, sustituyéndola o alterándola en algo. Se aparta de lo dicho por Pablo en el versículo 15 de este mismo capítulo, y es que un pacto, una vez que ha sido ratificado o firmado, no puede ser anulado ni modificado, sino que se debe de respetar. En base a eso, el pacto de Dios con Abraham
respecto a la promesa de Jesucristo, sería la simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra, justificando al pecador. No puede ser anulado, ni tampoco modificado, porque fue ratificado por Dios en el momento de hacerle la promesa a Abraham. Vemos por otro lado que el mismo Moisés era un descendiente del patriarca Abraham, y Moisés escribe la ley. De acuerdo a todo esto, la promesa de Dios a Abraham no podía ser anulada ni tampoco modificada en ninguna forma, por lo que la ley no puede cambiar en nada de lo que ya se había establecido, debido a que lo primero fue la promesa y después llegó la ley. Si en verdad la justificación fuera por obedecer la ley de Moisés, entonces dejaría de ser la fe y el sacrificio de Jesucristo lo que justifica, y el pacto de Dios habría sido anulado y también modificado por los hombres. Eso no puede ser así. Entonces, la conclusión es que la justificación no puede obtenerse por obedecer la ley de Moisés, sino por creer en Jesucristo, quien es la simiente de Abraham y la promesa de Dios, en quien son benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, la ley de Moisés no puede cambiar o cancelar la promesa de Dios respecto a Jesucristo como simiente de Abraham, que fue hecha 430 años antes de que la ley fuese dada. Por orden cronológico, esto jamás podría ser así, pues Dios cumple todas sus promesas y nunca quebranta sus pactos. La promesa de Dios no puede ser absorbida por la ley. Obviamente Jesucristo, la promesa tampoco vino para abolir la ley, sino para cumplirla, como él mismo dijo en Mateo 5:17. Siendo así, que ofrecer la justificación a los pecadores mediante de la fe. Los oponentes de Pablo, los que predicaban el evangelio pervertido, como dice esta misma carta de los Gálatas capítulo 1 y versículos 7 al 9, hacían que la ley compitiera con las promesas de Dios y aún daban más importancia a la ley que a las promesas, pues enseñaban que para que los gentiles recibieran las promesas tenían que guardar absolutamente toda la ley. Así que el argumento de Pablo es que la promesa tenía que tener la prioridad absoluta antes que todo. Continúo ahora con Gálatas capítulo 3 versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la fe. Hallamos en este versículo 18 el modo establecido para la bendición, y quien lo establece es precisamente Dios. Los Gálatas tendrán que tomar una decisión, y tomar una decisión de una vez y por todas. Tendrán que elegir entre el modo de salvarse dado por Dios o la forma de los hombres, una de las dos. Y esto también es válido para el día de hoy, donde hombres ponen dogmas de ello, es decir, leyes, costumbres, ritos, es decir, leyes de hombre, que no se encuentran absolutamente en la palabra de Dios en la Biblia, pero que sin embargo ellos las ponen como leyes, como si fuesen de Dios, pero sin embargo no lo son. Ahora bien, los Gálatas debían ahora de tomar una decisión, o seguir las leyes de hombre o seguir lo que Dios dice en su palabra. Esto siempre va a ocurrir en todos los tiempos. Los hombres siempre tratan de poner y de quitar en la palabra de Dios lo que a ellos no les gusta. Y lo hallamos aquí también en los tiempos del apóstol Pablo. Por tanto, en relación con este punto, hay 4 palabras que necesitan especial atención y que comunican todas las mismas ideas, a saber, que la salvación es un don gratuito y no un logro del hombre por las obras que haya hecho. Vemos en primer lugar
que si el resultado del pacto de Dios, y como ya vimos, este pacto tiene la naturaleza de un testamento, una dávida soberana, como dice versículos 15 y 17, no es un contrato o convenio elaborado después de un largo regateo o discusión o reyerta, donde ambas partes discuten y negocian para llegar a un acuerdo. No fue así, ya que fue Dios quien estableció el pacto. Fue Él quien decidió la manera en que el pacto conseguiría su fin para el hombre, esto es, a través de la fe, y ninguna de otra manera. Y aún es Dios mismo el que da precisamente esa fe, cuando hay un corazón dispuesto y que quiere acercarse a Dios. En segundo lugar, vemos que la característica principal de este pacto es la promesa de Dios, y es una solemne afirmación, donde dice, yo seré tu Dios, donde también dice la palabra de Dios, te bendeciré en tu simiente, también le dice, te daré esta tierra. Vemos que todo eso Dios lo hizo, pero lo hizo a su tiempo. En tercer lugar, vemos la manera en que el pacto de Dios con Abraham fue un pacto de gracia. Dios lo concedió por gracia a Abraham por medio de una promesa. Nótese que la gracia de Dios es algo inmerecido. No es que lo merezcamos nosotros, no es que tengamos nosotros algo atrayente hacia Dios, porque nosotros no tenemos absolutamente nada, somos pecadores y estamos sucios por el pecado. Pero es su amor y es su gracia lo que hace que podamos acercarnos a Él. Por tanto, nadie tenía que ver con el mérito humano en este asunto. Por cierto, el don de Dios perdería su calidad de gracia si al fin de todo dependiera de una estricta observancia de la ley. Esto quiere decir que era por medio de la fe. Y en cuarto lugar, hallamos que la prometida salvación es una herencia. Pablo dice, porque si la herencia es de la ley, ya no es de la promesa. Una herencia se concede gratuitamente, es un regalo, por tanto, no se compra con dinero ni tampoco se vende, ni se gana con el sudor del trabajo de un hombre, ni tampoco se conquista. Además, se obtiene debidamente por un derecho basado precisamente en la gracia que se encuentra en la palabra de Dios. Así que cada hombre y cada mujer tiene ahí una herencia. ¿Y cómo puede obtener esa herencia? Pues esa herencia solamente se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 19, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hallamos en este versículo 19 la razón de la ley. Dice este versículo 19, la primera parte, ¿para qué entonces la ley? Si la ley, que fue dada en el Sinaí, fue incapaz de impartir justicia, ¿de qué provecho posible sería? ¿Qué utilidad tendría? Quizá los enemigos ya habían hecho esa pregunta, si no era de esperar que la hiciesen de un momento a otro. Por tanto, Pablo contesta y dice, en este versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, fue dada al hombre, además de la promesa con el fin de despertar en su corazón y en su mente y en todo su ser un sentimiento de culpa. Por tanto, solo cuando el hombre realmente busca a Dios y se da cuenta de que sus pecados son transgresiones de la ley y que está luchando en contra de las leyes de Dios y sus estatutos, es cuando el hombre puede realmente volverse a Dios. Vemos también que dice que fue añadida. La palabra traducida añadida no significa añadida para completar, sino puesta al lado de, es decir, la ley fue dada adicional e independientemente. La ley no fue añadida como un cuarto es agregado a una casa y llega a ser parte de esa casa. No fue así,
sino que fue puesta al lado de la promesa como una casa remolque se estaciona al lado de la residencia. También dice a causa de las transgresiones. La ley llegó muchos años después de la promesa, hecha por Dios a Abraham, y no fue dada para que Israel gozara de la promesa hecha por Dios a Abraham, es decir, no fue dada para vivificar o justificar, ni mucho menos fue dada para invalidar, sino que vamos a ver para qué fue dada. En primer lugar, fue dada para que el pueblo reconociera que era pecador. Esto nos lo muestra en Romanos 3:20, también Romanos 4:15, Romanos 5:13, Romanos 5:20 y también Romanos 7:13. Es decir, para que el pueblo se diese cuenta que realmente estaban alterando las leyes de Dios, en todos los sentidos. En segundo lugar, porque con el tiempo ellos necesitaban ese perdón y esa gracia de parte de Dios que es el Evangelio, es decir, que la ley los llevaría como llevaban en la antigüedad el esclavo al niño a la escuela, lo llevaba para que aprendiese. Así, la ley lo estaba llevando precisamente para que a su tiempo reconocieran a Jesucristo como el Señor de su vida. En tercer lugar, la ley fue dada para refrenar el pecado, porque prescribió el castigo para los transgresores, es decir, para que el hombre no siguiera pecando, para que el hombre no siguiera haciendo sufrir a sus semejantes, como lo está haciendo en el día de hoy precisamente. Y en cuarto lugar, fue dada como la pared intermedia de separación, para apartar y proteger a los judíos de la contaminación de los paganos. Así que vemos aquí estos 4 puntos por los cuales fue dada la ley a su tiempo al pueblo judío. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Había de durar hasta el cumplimiento de la promesa, es decir, la llegada de Cristo. Y también nos dice que fue ordenada por medio de ángeles y también de mano de un mediador. La promesa de Dios a Abraham, que tenía que ver con el Evangelio de Jesucristo, vino directamente de Dios. Pero la ley no fue dada directamente por Dios al pueblo, sino que vino a través de Moisés, un mediador. Deuteronomios, capítulo 5 y versículo 5 dice: Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Vemos aquí que fue por intervención también de ángeles, como nos dice Deuteronomios capítulo 33 y ahora el versículo 2, donde dice: Dijo, Jehová vino de Sinaí, y en el Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10.000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y Hebreos, capítulo 2, versículo 2 dice: Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y el versículo 20, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hallamos en este versículo 20 el intermediario inferior a Dios. Moisés, por cierto, era un gran hombre, un hombre digno de admirar, pero Dios era muchísimo más grande, porque era su creador y su hacedor. Los gálatas no debían de permitir que los judaizantes exaltaran a Moisés por sobre todo Dios. No lo debían esto de permitir. En la entrega de la ley, Dios utiliza un mediador, como se ha considerado antes. ¿Y quién es ese mediador? Pues es Moisés. Aunque también los ángeles actuaron en cierta medida como mediadores entre Dios y Moisés.
para la entrega de esta ley, si bien apenas puede considerarse como tales, porque lo único que habrían hecho supuestamente era trasladar a las manos de Moisés el escrito establecido por el dedo de Dios. Así que la mediación más evidente en el proceso de la entrega de la ley era Moisés, pero actuó como transmisor de las demandas divinas para el pueblo. En otras palabras, fue un canal que Dios utilizó en ese momento. Así que no cabe duda que también a él le afectaba esa ley, al mismo Moisés, pero el pueblo había pedido que hablara él con Dios a causa del temor que producía la manifestación de la presencia divina de Dios en el monte Sinaí. De este modo, Moisés era el representante no de uno, sino de muchos, es decir, de todo el pueblo. Lo que Pablo está procurando aquí decirle a los Gálatas es lo que ha procurado a lo largo de todo el escrito, y que es demostrar que la ley y la promesa son incompatibles, de manera que a aquella se entrega mediante un mediador entre dos partes, Dios por un lado y los muchos del pueblo por el otro. Y la segunda parte de este versículo dice: pero Dios es uno. Aquí está haciendo referencia a una verdad absoluta, una verdad que constituye la base de la fe, tanto del judaísmo como del cristianismo, porque Dios es uno. Aunque Moisés, como he dicho anteriormente, era un hombre digno de admirar, los judaizantes lo encumbraron a Moisés a un lugar que no les correspondía. Pero esto también continúa pasando en los días de hoy. Es verdad que a Dios le sirvieron muchos hombres y muchas mujeres, pero esto nunca debe de ser motivo para encubrar a estas personas, e incluso llegado el extremo de elevar a dichas personas hasta los altares y también a que reciban adoración. La promesa no dependió de nadie, sino que dependía de parte de Dios, que la hace y que la comunica. De este modo acentúa la inferioridad de la ley respecto del Evangelio de la gracia. Dios, por tanto, es uno. Cuando hizo su promesa a Abraham, y la hizo precisamente extensiva a todos los hombres y todas las mujeres, tanto judíos como gentiles, lo hizo con la absoluta soberanía personal de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Está diciendo que por medio de la fe Dios justificará a cualquier corazón, cualquier alma que venga a Él arrepentida. Voy concluyendo ya con esto. En estos versículos que acabo de compartir, de Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 20, hemos podido apreciar que en cuanto al hombre natural, se encuentra frente a la ley de Dios y se encuentra precisamente comprendiendo la imposibilidad de sujetarse a dichas leyes y a dichos preceptos por él mismo, ya que él es pecador y le impulsa a la inflación a rebelarse en contra de esas leyes, sin fuerzas personales para superar su propia problemática que los hombres tenemos en cuanto al pecado. Sin embargo, Pablo presenta la ley como un esclavo pedagogo en una función temporal y transitoria que conduce al pecador hacia Cristo y también hacia su justicia. Mi amigo y mi amiga oyente, muchas veces el hombre y la mujer, como que no puede cumplir con la palabra de Dios, busca atajos y busca también intermediarios e intermediarias que le puedan ayudar a cumplir con esa ley que él por sí solo o ella no puede cumplir. Sin embargo, esos mismos intermediarios e intermediarias, también ellos dependen de Dios para poder cumplir esa ley que ha sido dada en su palabra,
la Biblia. Es decir, al hombre y a la mujer le cuesta hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. El hombre tiene que luchar muchas veces, y lo hacemos, en contra del pecado. Pero sucede algo, que cuando venimos a Cristo Jesús, ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino que es el mismo Señor Jesucristo el que nos da ese poder para poder vencer el pecado y obedecer la palabra de Dios. Y entonces cuando comprendemos y entendemos que todo en nuestra vida marcha como debería de haber marchado siempre. Pero claro, antes no teníamos a Cristo, pero ahora que le tenemos, sí que nos damos cuenta de ello. Por tanto, no es bueno buscar atajos ni intermediarios, porque ellos no van a poder ayudarnos de ninguna manera. La misma palabra de Dios nos dice, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estarás de acuerdo conmigo que es una pérdida de tiempo entonces acudir a quien no tiene el poder ni la autoridad para poderte ayudar. Simplemente lo que vas a tener es una pérdida de tiempo lamentable en tu vida. Pero, en cambio, Jesucristo sí que puede darte la salvación y la vida eterna, y puede hacerlo cuando tú te acercas a Él con una oración de fe y un corazón contristo y humillado, reconociendo que Él es Dios, Él es soberano. Y es entonces cuando tú oras a Dios, es cuando Él puede perdonar tus pecados, tus rebeliones en contra de Dios. Por tanto, si tú quieres ahora orar conmigo para aceptar a Jesucristo en tu corazón, pues yo te animo ahora a que puedas hacerlo. Repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. He buscado en intermediarios, en santos, en santas y en tantos lugares, pero nada llena mi corazón. Al escuchar tu palabra, tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso vengo a ti, para que tú vengas a mi corazón, me des la salvación y la vida eterna, me des fuerzas para luchar en contra del pecado y también me des la suficiente sabiduría que se encuentra en tu palabra para obedecerla. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno si hasta ahora no has orado a Dios o lo has hecho de una manera distinta como los rezos, deja de rezar, habla a Dios como puedes hablar con una persona. Hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuéntale, háblale tus deseos, tus anhelos, tus fracasos, tus alegrías. También es bueno que comiences a leer la palabra de Dios. Comienza por los evangelios. Ahí, Dios te va a hablar por medio de su Espíritu Santo, que ya está en ti si tú has hecho esta oración con toda tu fe. Y también es bueno que puedas visitar una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, donde se enseñe la palabra de Dios. Congrégate ahí, crece espiritualmente y con el tiempo podrás servir al Dios de la gloria. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.
Salvador.